En el vídeo anterior visitamos el Valle del Jerte para descubrir la magia de la floración de más de 1,5 millones de cerezos y que se produce cada primavera en esa bonita comarca. Hoy cambiamos radicalmente de escenario, buscamos un oasis verde en plena ciudad. El vídeo de hoy no va a ser un viaje como tal, puesto que no salgo de mi ciudad, pero sí es verdad que después de las cosas que vamos a analizar, saldrán más viajes en relación a estas cuestiones. Vamos a visitar el edificio Badajoz siglo XXI del estudio Lamela y en concreto las zonas verdes que se generaron con este proyecto. Un proyecto muy interesante desde el punto de vista de implantación en la ciudad, de utilización de especies vegetales y también por supuesto de diseño. Nos encontramos en el edificio Badajoz siglo XXI, un proyecto de Lamela Arquitectos y cuyo paisajismo corrió a cargo de CJC Paisaje. Analizamos las claves de este bonito jardín. Comenzamos el análisis hablando de la estructura del espacio y para ello nos vamos a fijar en estos muros, estos pequeños muretes que van configurando todo un aterrazamiento de la parcela. ¿Por qué se hace esto? Pues porque la parcela tiene desnivel y hay que adaptarse a toda la acera que la circunda. Se ha utilizado un sistema constructivo en seco sin utilizar hormigón y para ello se han montado unos muros de gaviones con mallazo electrosoldado y piedra de la zona. Se ha combinado también en algunos parterres con unas chapas de acero galvanizado. Con eso también conseguimos romper un poquito y no utilizar siempre el mismo sistema constructivo. Y el resultado final, pues yo lo veo muy natural, muy arquitectónico y realmente bonito. Esta solución de muros es muy acertada, pero se podía haber optado por otro tipo de solución. ¿Pero por qué eligieron esta? Pues porque han conseguido que se asemejen muchísimo a los muros de las fincas extremeñas, en las dehesas, los muros que se utilizan para la separación de las cercas para el ganado. Con lo cual hay también una parte en este proyecto muy bonita de reinterpretación y de querer absorber un poquito la cultura de la zona para plasmarla en el proyecto. A mí me gusta mucho que se haya hecho de esta manera. Incluso hasta la gravilla también han utilizado el mismo tipo de piedra, con lo cual también hay una continuidad en el pavimento y con lo que os comentaba antes, ¿no? La utilización del material de la zona para las diferentes soluciones constructivas. Pero el mayor acierto de este proyecto está en la jardinería. Nos podemos encontrar alcornoque, encina, olivo y toda una serie de especies vegetales, tanto árboles como arbustivas, que son de la zona, con lo cual están perfectamente adaptadas a la climatología del lugar. Es un acierto desde ese punto de vista y es un acierto desde el punto de vista cultural. Incluso se puede dar un paseo por la ciudad recorriendo los campos. A mí me parece una idea, desde luego, muy bonita. Vamos a centrarnos un poco en algunas especies arbustivas que son muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos
Teucrium fruticans, que es una planta que está perfectamente adaptada a la zona, soporta muy bien el sol, las altas temperaturas, la sequedad del ambiente y a mí me encanta el acabado plateado de esta planta, compositivamente me parece súper interesante. Y la tenemos combinada con Erigeron carbischianus. Esta margarita, esta pequeña margarita, tiene su peculiaridad, no es autóctona, es alóctona, porque su procedencia es mexicana, pero lleva muchísimos años adaptada aquí en la península ibérica y la han utilizado intentando asemejar a las margaritas que realmente nos encontramos aquí en la dehesa. Pero ¿por qué no han utilizado, por ejemplo, las de aquí, como podrían ser manzanillas, otro tipo de especies? Pues porque las de aquí tienen una floración muy efímera. Entonces, habría que sembrar por semilla todos los años ese tipo de flores que luego durarían unos días, no merecería la pena y sería una locura tener eso en un parque público. Utilizando Erigeron carbischianus, lo que nos aseguramos es que tenemos flor casi todo el año, con un aspecto muy parecido al de la flor de aquí, pero utilizando una planta alóctona. A mí me gusta mucho, yo lo utilizo mucho en mis proyectos por eso, porque es súper natural, parece de la zona y tenemos floración pues casi todo el año. Tengo mis dudas sobre si estas Erigeron se sembraron inicialmente en este parterre junto con el Teucrium o han salido después, porque realmente es una planta un poquito invasiva, con lo cual es cierto que a veces se siembra en otros parterres y luego acaba apareciendo donde no se había colocado. Pero aún así a mí eso me gusta mucho, porque cuando nace así de esta manera tan espontánea, pues el resultado es más natural si cabe. A mí me gusta muchísimo, esta composición me encanta. Aparte de las especies que he mencionado, hay otras muchas. Por ejemplo, se ha utilizado mirto, se ha utilizado durillo, hay aulaga, madreselva. En cuanto a árboles tenemos almez, tenemos fresno, cercisiliquastrum. Es un jardín súper interesante. Por ponerle un pero, quizás un jardín excesivamente verde, es verdad. Le faltan a lo mejor ciertas especies que den un poquito más de alegría con la floración. El cercis tiene una floración muy bonita, pero es muy efímera. Pero a cambio nos está dando algo interesante, y es que es un jardín que desde el punto de vista cultural aporta muchísimo. Podría ser un jardín perfecto para que los críos en los colegios vinieran a hacer excursiones a conocer toda la jardinería mediterránea de la zona. Por ejemplo, para eso sería perfecto. Cuando diseñamos jardines de estas dimensiones no es necesario colmatarlo todo de plantas. Primero por el gasto innecesario y segundo por el mantenimiento. Y también por una cosa importante, para que no haya como una contaminación visual, que haya otra limpieza también al nivel de la vista. Aquí se ha resuelto muy bien utilizando terrizos en todas estas zonas intermedias y se consigue un juego de llenos y vacíos muy interesante. De tal manera que tenemos las plantas muy concentradas en sitios concretos y el resto muy limpio, con un terrizo sin más, pero un terrizo que da un aspecto muy natural. En los proyectos de paisajismo, tan importante como lo que se ve es lo que queda oculto. En este caso vamos a hablar de la recogida de agua. Mirad, aquí tenemos dos sistemas diferentes. Uno sería el típico drenaje con tubo soterrado con gravilla vista. Al tener gravilla filtra con muchísima facilidad el agua y ese se utiliza dentro del jardín. Pero luego en el límite con el acerado se utilizan, cuando tenemos pavimentos duros, son más aconsejables estos sistemas de rejilla. ¿Qué es lo que pasa? Aunque aquí en el vídeo no se aprecia, este acerado tiene corrientes hacia acá, con lo cual si no estuviera esta alineación colocada de recogida de agua, en los días de lluvia, toda esa agua que cogen los acerados acabaría en el jardín y se acabaría encharcando. Es importante que un jardín drene bien por varios motivos, uno de ellos para que se pueda transitar en invierno también, y también para que no acumule excesiva agua y se acaben pudriendo las raíces y estropeando las plantas. Del mobiliario poco que decir, está muy acertado, acorde a la arquitectura contemporánea del edificio
y sobre todo está en su justa medida. Hay poquito, pero lo justo para dar servicio, para sentarse. Y además está hecho con hormigón blanco, que es antivandálico, con lo cual es bastante acertado para este tipo de uso. Hace tiempo publicó un artículo en el blog hablando sobre este mismo parque y en él detallaba el listado completo de plantas que se han utilizado. Si te interesa, nada más que tienes que pinchar en el enlace que dejaré abajo. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes capítulos.